Hola, hola, buenas. Los saluda su amigo Jorge Yauri Padilla. En esta oportunidad, un problemita de trigonometría. A ver, se trata de medir la altura de un edificio. Puede ser un edificio, un monumento, un árbol, bueno, depende. Ya, bueno, le he puesto un edificio. ¿No? Utilizando lo siguiente. Este es para una aplicación práctica. Claro, aquí se va a dar la cuestión de la parte teórica, ¿no? Eh, Vamos a tener un tubo, el cual va a servir para la visual. O sea, primero una persona se va a colocar en el punto P, en el punto P'. ¿Ya? El tubo tiene un pivote, o sea, más o menos como si fuera un telescopio, ¿no? Una cosa así. ¿Ya? El eje del tubo puede estar acá, ¿sí? Donde está mi mano, y entonces esto se va a mover así, ¿no? Entonces quiero medir la altura de un edificio desde la posición que me encuentro, y entonces ahí, claro, y voy a medir ahí, voy a apuntar hacia la parte más alta. Ya, entonces, y obviamente, claro, con un transportador, entonces va a medir el ángulo, con una horizontal, respecto a la horizontal, el ángulo alfa. Entonces ahí. Entonces el ángulo alfa lo mide un transportador, se supone que es un instrumento más o menos así como si fuera un telescopio. Ya, entonces aquí va a haber una línea horizontal, ¿no? Una varilla, por ejemplo, y acá mide el ángulo. Entonces, esa es una cuestión ya, bueno, mecánica. El ángulo se mide, el ángulo alfa se conoce la altura del eje del tubo, ¿no? Que puede estar por acá, al suelo. Se conoce la altura. El eje va a permanecer constante. El eje es constante. Entonces, ya en el punto P', donde me ubico, ya se mide el ángulo alfa. Ahora me desplazo una distancia L hacia la derecha. Una distancia L hacia la derecha. Entonces ya mido la parte más alta. Ya, bueno, de repente ya se inclina más, ya tengo que sentarme, ¿cierto? Entonces, aquí está. El eje es el mismo, o sea, el desplazamiento, o sea, la altura del eje sobre el suelo es el mismo, o sea, esto se va desplazando así, ¿no? Entonces se mantiene A constante, por eso le he puesto aquí A constante. ¿Ya? Y bueno, se mide aquí en el punto Q', cuando la persona está en esta línea Q', se mide el ángulo beta, igualito. Entonces se mide el ángulo alfa, se mide el ángulo beta. Alfa y beta son conocidos. Bueno, le he puesto acá 60 grados, 70 grados para alfa y beta. Supongamos de que la altura del eje del tubo, o sea, del visor, es 1,60 m, ¿no? A 1,60 m. Y el desplazamiento que hice desde el punto P hasta el punto Q, de 4 metros, L igual a 4. Ya con esos datos determinar la altura del edificio. Bueno, le he puesto un edificio ahí. Ya, a ver, entonces, aplicación de trigonometría. Vamos a obtener una fórmula, después vamos a reemplazar valores. Solución. Vamos a aprovechar la pizarra al máximo. Ya, solución. Ya, vamos a empezar con el ángulo alfa. ¿Ya? El ángulo alfa. Entonces, vamos a aplicar ahí. Tenemos el ángulo alfa. Aquí tenemos X, bueno, X es hasta abajo. Aquí, el contacto aquí, vamos a aplicar un triángulo. Un triángulo rectángulo acá. Todo este triángulo grande. Esta línea roja es la visual. Las líneas rojas son las líneas visuales, de la visual. Esas son líneas imaginarias. No, claro, es la línea que está apuntando, ¿cierto? Eso no se va a ver, obviamente. Eso no es una cuestión física. Ese es solamente el rayo. Entonces aquí el recto en el triángulo PHA. Entonces, en el triángulo rectángulo PHA. Ya, en ese triángulo aplicamos la tangente. Tangente de alfa. Entonces tendríamos la tangente de alfa, viene a ser igual al cateto opuesto. El cateto opuesto sería desde A hasta H, que vendría a ser la altura del edificio menos la distancia, o sea, la altura del eje del tubo, ¿no es cierto? Del dispositivo al suelo. Entonces A es constante. Entonces sería X menos A, desde H hasta aquí. Entonces sería X menos A, que es el cateto opuesto, ya sobre el cateto adyacente. Ahora el cateto adyacente va desde P hasta H. Conocemos este tramo, pero no sabemos cuál es el tramo de Q' hasta H. Esto no se sabe. Pero le ponemos una distancia
Por ejemplo, tal como ves, es una distancia provisional. Eso no es dato. B, por ejemplo. Ya, por ejemplo, B. Este es provisional. Entonces tendríamos ya, el cateto opuesto es X menos A y el cateto adyacente es L más B. Sobre L más B. Ya, esa es la tangente de alfa. Esto en el triángulo PHA. PHA. Ahora en el triángulo que involucra a beta. Triángulo rectángulo. Vamos a borrarlo con rojo eso. Ahí. También, el vértice está en H, el vértice del ángulo recto. Entonces, en ese triángulo, aquí, pues en el triángulo, rectángulo QHA. Ya, en ese triángulo, igualito, la tangente del ángulo beta en este caso. La tangente de beta es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto es el mismo cateto anterior, que va desde H hasta A, es decir, X menos A. Ya, X menos A. X menos A sobre el cateto adyacente, viene a ser esta base B, la distancia B. B no hace falta conocer B. Entonces ahí tenemos las dos expresiones. En esas dos todavía está metida la incógnita, X, pero también está B. De alguna forma tengo que hacer algo para desaparecer B, para cancelar B. Aquí estamos observando de que los numeradores en los segundos miembros son iguales. Entonces, una operación para eliminar B puede ser la siguiente. Primero habría que invertir, o sea, vamos a voltear esto. Entonces, 1 sobre tangente, y aquí será este L más B pasa arriba y el X menos A pasa abajo. Igualito hacemos acá, ¿ya? Entonces, en la primera expresión, aquí, ya, invertimos, ya, 1 sobre tangente de alfa. Claro, esta es la cotangente. Esa es la cotangente de alfa. Este es igual a L más B sobre X menos A. Ya está. Ahora, en la otra expresión, en la otra tendríamos que hacer lo mismo. Tenemos 1 sobre tangente de beta. 1 sobre tangente de beta es igual a, o sea, la cotangente de beta es eso, es igual a B sobre X menos A. Ya eso viene de acá. Ya, ahí. Ahora sí ya tenemos el mismo denominador. En los segundos miembros tenemos el mismo denominador. Y para cancelar B podemos, en este caso, se efectuaría una resta. Entonces, como tenemos el mismo denominador, al efectuar la resta tendríamos ya los numeradores, L más B menos B. Entonces eso se cancela. Entonces lo que vamos a hacer acá es una resta, ¿no? Hay que restar miembro a miembro. Restando miembro a miembro, obtendríamos, a ver, 1 sobre tangente de alfa, bueno, o sea, la cotangente de alfa menos cotangente de beta. Ya, pero le ponemos tangente, porque en la calculadora, bueno, por lo general no hay cotangente, en algunas solamente. Ya, preferiría trabajar con tangente. Ya, 1 sobre tangente de alfa menos 1 sobre tangente de beta. Los ángulos en muchos se conocen. Los ángulos se conocen. El dispositivo es un dispositivo mecánico, ya es como una especie de telescopio, ya entonces hay un tubo ahí que permite apuntar hacia la parte, bueno, más alta donde quiero medir, ya entonces ahí hay una línea que está en el caso de los trazos rojos, ya, pero el eje del tubo pues acá. ¿Sí? Entonces se supone, como es un instrumento, va a haber acá seguramente alguna varilla horizontal y va a haber acá un transportador que va a medir el ángulo. Entonces, el ángulo es conocido, se conoce el ángulo. Se conoce el ángulo alfa, se conoce el ángulo beta. Entonces, lo mismo se conoce esta expresión. Esa expresión es una constante.
Entonces, se conoce eso, se conoce la diferencia de cotangentes, cotangente de alfa menos cotangente de beta. Ya, y en los segundos miembros tendríamos, ya como dijimos, x menos a, que es el denominador común, y se efectúan los numeradores, ¿no? Sería l más b, que es el primer numerador, menos b, que es el otro denominador, el otro numerador. Ahí se cancela b, entonces ahí es donde desaparece b. Ya, más b menos b, se canceló. Ahora, 1 sobre tangente de alfa menos 1 sobre tangente de beta, esta expresión es una constante. Una constante que le podemos llamar c. Entonces, se tiene que, ya STQ, se tiene que, ya c, esta constante, sería la diferencia de cotangentes. Cotangente de alfa menos cotangente de beta. Ahí. Entonces C se conoce. Se hace un programita, yo también aquí tengo en la tablet, tengo un programita, C, vamos a, de acuerdo a estos valores, vamos a determinar el valor de C. Ya, entonces, teniendo esto C es igual entonces a L sobre X menos A. Entonces acá C es igual a L sobre X menos A. Y de ahí despejamos X. Se conoce C, se conoce L, se conoce A. Entonces, de aquí obtenemos, ya despejamos X menos A primero. Sería L sobre C, ¿no es cierto? L sobre C. Entonces, por lo tanto, X, que es la altura del edificio, ¿esto? Es igual a L sobre C más A. L sobre C, que se conoce, y más A, que también se conoce. Y ahí tenemos la fórmula. Ahí está la fórmula. Entonces solamente hay que reemplazar valores. Se conoce L, se conoce C, bueno, previamente efectuamos C podemos determinarlo, tengo el programita. Entonces este C, para los ángulos que se ha puesto, 60 grados y 70 grados, el valor de C, a ver, resulta cuánto. Ya el valor de C, ya bueno, con dos decimales, 0.21 metros, 0.21 metros, con dos decimales, 0.21 metros. El valor de X, o sea, ya la solución del problema, X sale ya 20.35, 20 metros con 35 centímetros. 20.35 metros. Ya, esa vendría a ser, claro, la respuesta al problema. Los dos son respuestas. Para mí más importante la fórmula. Ya, pero le he puesto ahí valores numéricos. Y también, bueno, si queremos podemos determinar el valor de B. El valor de B y también la distancia de la posición donde estaba al comienzo hasta la parte más alta, también. Entonces, para hallar B, podemos hallar B. Se puede determinar el valor de B. Para determinar B, como ya conocemos X, ¿no? Conocemos X, B podemos determinarlo con la tangente de beta. Ya, más fácil es con la tangente de beta, claro. Más fácil es con eso. Entonces, con esa expresión, con esta expresión determinamos B. Entonces B es igual a, despejamos B, es X menos A sobre la tangente, ¿no es cierto? X menos A sobre la tangente de beta. Ya se conoce todo. X ya conocemos, ya puede ser con fórmula o puede ser así. Ya se conoce X. Ya, y A también se conoce, el ángulo beta se conoce. Entonces ya solamente es ya cuestión de reemplazar valores. Entonces el valor de B, ahí resultaría, bueno, aquí tenemos la fórmula para B, claro, en función de X. Pero podemos reemplazar esta X aquí.
y efectuarlo. A ver, hacemos eso. Antes de reemplazar valores. A ver. Tendríamos entonces, este es igual todavía. X menos A. Ya está bien despejado, ¿no es cierto? Despejando B. Es X menos A sobre tangente B. Ya. Entonces, despejando reemplazando. Ya, X es esta expresión. Ya. A esta X le quitamos A, queda L sobre C. Entonces va a ser acá L sobre C sobre la tangente de beta. Entonces, por lo tanto, B es igual a ya, L sobre C por la tangente de beta. Eso queda como fórmula. Ya como fórmula. Y aquí sí ya podemos reemplazar valores. Claro, yo lo tengo ahí en el programa. El valor de B. Ya B sale ya 6.82 metros con dos decimales. 6.82. Inclusive se puede calcular también la distancia desde la posición inicial de la persona que ha medido, ya desde P hasta la parte más alta. Entonces simplemente ahí sería por Pitágoras, ¿ya? Ahí solamente es Pitágoras. Y así vamos a llamar esta distancia, por ejemplo, que sea R. R, PA, sub PA, por ejemplo. Entonces sería Pitágoras. Entonces aquí tenemos R, sub PA. Entonces, bueno, raíz cuadrada. Conocemos todos los elementos, ya L más B, ¿no? Que sería toda esta base, ¿ya? Y sería todo el cateto. O sea, desde P hasta H es lo mismo que desde P' hasta H'. O sea, L más B. Entonces, L más B. L más B al cuadrado más el otro cateto. El otro cateto no va desde H', el otro cateto va desde H. Desde H hasta aquí. Sería entonces X, que ya se conoce, X menos A. Más X menos A al cuadrado. X menos A elevado al cuadrado. Y entonces de aquí tenemos el valor de la distancia desde la persona, bueno, desde la persona o en todo caso desde el mismo eje del instrumento donde está la persona prácticamente, hasta la parte más alta del edificio. Y a eso entonces ahí ya no tengo que ir programado, porque se conoce todo, ¿eh? Ya, esta distancia, ya 21.65 metros. 21.65 metros. Ya, esa vendría a ser entonces la distancia. Un detalle que me está olvidando, un detalle, es de que todos los puntos que están mostrados aquí, punto P, Q, H, A, P', Q', H', están en el mismo plano. Son puntos coplanares. O sea, cuando yo tengo una ubicación, no es que esté aquí, sino puedo estar aquí y miro la parte más alta, la esquina, por ejemplo, del cuarto. ¿Sí? Entonces, aquí yo mido. ¿Ya? Y después, cuando avance un poco, igualito, hay otro ángulo, pero todo está en el mismo plano. Todo está en el mismo plano, un plano imaginario, ¿no? Sí. Ese plano ya le damos un giro y está plasmado aquí en la pizarra. O sea, todo esto es una teoría, claro, coplanar. Coplanar. Entonces, claro, es en el espacio, pero al dar el giro se vuelve todo esto coplanar. Todos los puntos son coplanares, por si acaso. Nota, todos los puntos son coplanares. Claro, para simplificar, he hecho un programita. Es ya cuestión de reemplazar nada más, reemplazar valores, voy a aplicar ahí la calculadora. ¿Ya? Y bueno, como pueden ver, es un problema simple. Trigonometría básica le cuesta. Claro, corresponde a trigonometría. Y bueno, eso sería todo por esta oportunidad. Les agradezco la atención. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye bye. Chao.